Bueno, bienvenidos. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias, Daniel, por estar acá. Estamos hoy en una conversación sobre las últimas elecciones en Myanmar que ocurrieron el pasado 8 de noviembre. Nuestros oradores principales hoy van a ser Fernando Pedrosa, quien es profesor de la Universidad de Buenos Aires, y Daniel Goma Pinillas, que es profesor de Cantabria en Santander. Muy buenos días y buenas tardes a ambos. Hola Max, hola Buenas tardes, buenos días. Daniel, un gusto en estar en esta charla contigo. Un gusto saludarles a los dos. Bueno, no sé cómo quieren empezar, pero por ejemplo con esta primer filmina podemos contextualizar un poquito. Hubo elecciones el 8 de noviembre, Max, ¿no? Hace Sí, poquito. hubo elecciones el 8 de noviembre, el domingo 8 de noviembre, como estaban programadas, 5 años después de las primeras elecciones completamente libres que tuvo Myanmar. Estas son las segundas. Y bueno, la idea es un poco en esta conversación ir tratando un poco de los condicionamientos estructurales que ha tenido la elección, así también como la coyuntura y el tema de la pandemia de COVID, cómo influenció tanto en el desarrollo de las elecciones como en su resultado. Así que Fer, si querés comenzar a comentar un poco y luego podemos ir tratando de hacer preguntas al respecto. No, brevemente, me parece que esta primera filmina nos marca un poco el contexto normativo, ¿no? A mí me interesó mucho siempre Myanmar por esta transición interminable a la democracia, donde efectivamente la democracia va avanzando en pequeños pasos, y esta elección era muy importante, yo creo, porque ponía de vuelta a discusión el liderazgo de la líder histórica de Myanmar, Aung San Suu Kyi, pero sobre todo si había algún tipo digamos, de correspondencia entre las críticas internacionales que estaba recibiendo ya hace un tiempo largo y la situación interna del país. Pero lo que vemos acá también es cómo el sistema electoral y la gestión de gobierno está todavía tomado por la constitución de los militares, y cómo los militares siguen siendo un poder que condiciona el desarrollo del país políticamente, ¿no? No sé, Daniel, ¿qué piensas al respecto? No, totalmente de acuerdo. Es decir, no podemos decir que sea una democracia plena, al contrario, es una semidemocracia, si queremos, porque todavía pues, una cuarta parte de los parlamentarios son designados a dedo por el ejército, el Tatmadaw. Por lo tanto, nos encontramos con esta situación de que no hay un voto pleno, es decir, no se vota al conjunto del Parlamento, sino a tres cuartas partes, ¿no? Y en ese aspecto no es una democracia plena, ¿no? Y después todavía hay muchos aspectos que todavía pues, no son tan democráticos, ¿no? Todavía no hay una libertad de prensa completa, todavía pues, los militares ejercen una gran influencia, hay limitaciones para presentarse, y vemos que tanto en un lado como en otro se tienen prácticas ciertamente autoritarias, ¿no? Que buscan un poco eliminar al contrincante. Sí, el otro día estaba leyendo un diario de Myanmar, me sorprendió, por ejemplo, que la fábrica de cerveza de Myanmar la maneja los militares. Entonces, se armó un gran debate porque las fábricas de cervezas europeas y creo que la japonesa estaban debatiendo en dejar de trabajar con la empresa cervecera de Myanmar, porque los militares manejan un conglomerado de empresas de todo tipo, del turismo, del armamento, del consumo, que les da un poder realmente económico muy importante. Yo esto que vos decís lo coincido totalmente. Trato de ser un poco siempre más benévolo con la liga y con su líder, porque en algún punto sus opciones son bastante malas, ¿no? Porque o aceptan esto y juegan bajo estas reglas, o se van a su casa. No hay, no hay a corto plazo posibilidad de cambiar las reglas, no tienen capacidad de tomar decisiones, porque además la Corte Suprema todavía tiene influencia de los militares, la justicia de los militares, como tú decías, el Parlamento en ambas cámaras, los parlamentos regionales. Eh, entonces, como que la Liga aceptó, bueno, acepto estas reglas y acepto jugar con las reglas de los militares, porque va a tener muchos costos, pero a largo plazo, como comentábamos en la previa, quizás como en el caso chileno, a largo plazo, esto quizás lo pueda cambiar. La otra opción es peor, irme a mi casa o
no sé, seguir como estábamos antes, ¿no? En ese sentido soy más benévolo, pero efectivamente creo que la Liga también tiene sectores muy autoritarios adentro, y esto tiene que ver también con eso, que es un país que nace la actividad política libre hace 10 años. Entonces, no hay práctica de la democracia, no hay práctica del debate, no hay práctica de la tolerancia. La única práctica hay es una historia violenta desde la época colonial hasta ahora, ¿no? Sí, sí. Bueno, es un país que ya nació con la independencia con un gran drama, que fue el asesinato de Aung San, que era su líder, ¿no? De diferencia a otros países de la zona que tuvieron más éxito o menos éxito a sus, pues digamos, a los líderes que dirigieron el proceso a la independencia, ¿no? Como puede ser Nehru en la India o puede ser Sukarno en Indonesia. En el caso de Birmania ya empezó mal, empezó que antes incluso en la independencia mataron al líder que tenía que dirigir el proceso, ¿no? Y los que vinieron después pues no estuvieron tan a la altura, ¿no? Y donde un país donde los militares siempre han jugado un papel muy importante, siempre ha habido un gran prestigio de los militares, al menos hasta hace unas décadas, y eso pues ha tenido también sus consecuencias, ¿no? La falta de un liderazgo claro, ¿no? Una democracia que en principio parecía un ejemplo con UNU, pero que tampoco lo era, donde la religión jugaba un papel muy importante, donde en un país multiétnico con diferentes culturas, religiones, etcétera, ¿no? Y lo que comentabas, por ejemplo, del ejército, sí, a ver, el ejército cuando promueve esta especie de apertura o democracia a la birmana, por decirlo así, lo hace a cambio de retener buena parte de su poder, pero también del poder no solo político, sino económico. Es decir, como las familias de los militares, las esposas y los hijos de los altos mandos de gente bien situada dentro del ejército, controla grandes conglomerados empresariales. En buena parte la economía está en sus manos, ¿no? O gente vinculada a los militares, ¿no? Desde líneas aéreas, desde como el mundo del turismo, de armas, de las joyas, de las piedras preciosas, ¿no? Los famosos rubíes están también en manos de empresas que están vinculadas al ejército, ¿no? Y donde pues todavía hay un condicionamiento y donde la Liga Nacional por la Democracia tiene un margen de maniobra bastante restringido, ¿no? Por ejemplo, su promesa de hacer una reforma constitucional ha quedado en nada. ¿Por qué? Porque es imposible si no tienes el concurso del ejército. Sí, efectivamente. A mí me interesa mucho algunos de tus trabajos sobre Birmania, sobre todo los que hablas más cerca de la independencia, porque de algún modo, pensando en un libro viejo de Maurice Duverger y esta idea de que las organizaciones, de cómo nacen, tienen, digamos, se va a encontrar impacto de cómo nacen en toda su historia, ¿no? Y Myanmar, o Birmania, o Burma, nació con algunas características: violencia, con los militares liderando, con conflictos étnicos, con disputas sobre la relación federal, todos estos problemas que tuvo Birmania al dejar de ser colonia, podemos decir que son casi los mismos que hoy están en su agenda política, ¿no? Sí, sí, sí. Absolutamente, ¿no? La cuestión, por ejemplo, del federalismo se habla en Birmania, ¿no? De cómo, primero que ya viene de la época colonial, eso es un legado que los británicos no solucionaron, que un poco se lavaron las manos, ¿no? Entonces, encontramos toda la zona fronteriza llena de minorías y en el cuerpo central del país, pues la gran mayoría birmana, ¿no? De etnia birmana, los Myanmar. Claro, esto ha tenido sus consecuencias, ¿no? Donde hay pueblos que pasaron de estar bajo administración británica directamente a administración birmana sin tener ningún tipo de derecho a cuestionar esta situación, ¿no? Donde gozaban de una autonomía y de unos derechos en la época británica que después no los tenían en la democracia birmana, ¿no? Entonces, muchos de los problemas vienen de esta época, ¿no? Que no se han podido solucionar. Como ya has dicho, se empezó con una violencia, ¿no? Unas rebeliones étnicas que se iniciaron el mismo día casi de la independencia, una rebelión comunista que no fue sofocada hasta los años 80, es verdad que es de los 70 tenía poco peso, y una realidad nacional étnica muy compleja, que claro, también tiene su coste hoy en día, ¿no? Cuando vemos que, por ejemplo, en las zonas étnicas, pues ha habido un gran voto hacia los partidos étnicos, ¿no? Incluso superando, si sumas, yo he sumado todos los partidos étnicos, superan incluso al partido promilitar, ¿no? Que es la USDP, ¿no? No es como esto. Aunque también allí, la NLD ha tenido también buenos resultados, ¿no? Pero como digamos, los partidos étnicos siguen teniendo un peso importante, sobre todo en los gobiernos regionales, ¿no? En los parlamentos regionales.
Maxi, ¿vos cómo ves el tema del sistema electoral y la herencia militar en el sistema electoral? Vos que tuviste, que lo estudiaste más a fondo. Bueno, yo particularmente me especialicé en el estado Shan y un poco también en lo que es Yaqain o Arakan, como suele decirse en español. Y lo que tiene es una fuerte impronta del gerrymandering, más allá de los militares que fueron quienes armaron las primeras elecciones en 2010, eh, con una determinación de los distritos electorales que, bueno, como herencia del sistema Westminster son uninominales y tienen un sistema first past the post, es decir, quien gana la mayor cantidad de votos se lleva ese escaño. Y durante la primera elección, que fue en 2010, la liga no participó por estas cuestiones de que tenían sus reparos respecto a cómo habían sido delineados estos distritos y algo parecido sucedió después de 2015, cuando ellos toman el poder y logran hacer lo mismo, pero a su favor. Ha habido varias denuncias respecto de los partidos étnicos, principalmente, de cómo se conforman los distritos y luego de todo lo que tiene que ver con la infraestructura electoral, dado que las cabinas de votación son mucho más comunes en los lugares que tienen una mayoría étnica birmana o bamar, y en aquellos lugares donde hay poblaciones étnicas, generalmente rurales, es mucho más difícil llegar a las cabinas de votación, es mucho más difícil lograr algún tipo de reconocimiento porque no todos están inscritos como ciudadanos del Estado o lo están de manera incorrecta y no pueden votar por sus ministros de asuntos étnicos. Eh, Todos estos problemas hacen mucho que ver con la histórica disputa que hay con los grupos étnicos, pero hoy en día se acentúa más porque ha llegado a un campo que antes no había tocado, que es el de las elecciones. En Myanmar, entonces, me parece que podríamos diferenciar un lugar, todo lo que tiene que ver con el valle del río Irrawaddy, en el centro del país, de mayoría Bamar, donde las elecciones suelen suceder sin mayores complicaciones. Y como decía Daniel, todas las zonas fronterizas en las cuales las elecciones se suspenden, es muy difícil votar y las denuncias sobre fraudes son rampantes. El otro día veía un reportaje a Robinson, del famoso dúo Acemoglu-Robinson, que escribió ese libro, ¿Por qué fallan las naciones? Algo, no me acuerdo el título exacto, pero hablaba de Birmania, era un reportaje en televisión, y también decía, bueno, Birmania en realidad no es, Myanmar no es un estado nacional, es el Valle del Irrawaddy. Esto también quería ver la opinión de Daniel, porque una de nuestras hipótesis es que, con la que trabajamos en nuestro grupo de investigación, es que en Myanmar estamos todavía ante la construcción de un Estado nacional. Es decir, no son procesos como yo hablaba antes de Chile o de Argentina o de cualquier país latinoamericano en general, que llevan siglos, ¿no? En muchos casos de trabajo en su construcción del Estado, de su nacionalidad. En cambio, en Myanmar es una tarea que es día a día. Todavía el Estado nacional o federal no llega a todos los rincones del país. Entonces es muy complejo pensar. Se está construyendo el Estado nacional, se está construyendo la identidad nacional, se está construyendo su incorporación al capitalismo global, se está construyendo su régimen político, y todo al mismo tiempo, ¿no? No sé qué opinas tú, Daniel. Sí, sí, absolutamente. Además, el problema que hay es que todo viene, ya te digo, como de la época colonial. Ahí no hay que olvidar que en época colonial lo que llamamos Burma proper, ¿no? Era el valle del Irrawaddy, ¿no? La Birmania interior, por decirlo. Mientras que las zonas fronterizas, las regiones fronterizas, estaban bajo administración británica, pero desligada del gobierno de Burma proper. Es como si hubiera dos gobiernos dentro de un país, ¿no? Donde había pueblos que nunca habían estado o habían estado sometidos parcialmente a la monarquía birmana en el pasado, pero de manera muy lejana, de manera muy light, si lo queréis decir así, y que de pronto en el año 48 se encuentran que forman parte de un Estado en el que nunca han formado parte o forman parte por una política de sumisión absoluta, ¿no? Y eso genera muchos problemas. Aparte, no olvidemos que la Constitución del año 47 se permitía la independencia después de 10 años dentro de la Unión a varias etnias, ¿no? O la posibilidad de seccionarse de la Unión. Pero ¿qué pasa? Que en esos 10 años la situación política cambia, ¿no? Los militares adquieren más poder, y entonces toda esta situación ha dejado un legado muy complicado. Aparte de eso de que la construcción nacional se ha hecho siempre basándose en un pueblo,
que es el pueblo birmano, que es una etnia, que es el 70% de la población, porque hay un 30% que no son birmanos de etnia. Muchas veces cuando hablamos de Birmania o Myanmar, viene a ser, de hecho Myanmar es mismo, significa lo mismo, el país de los birmanos, pero los birmanos son un grupo étnico que son el 70%, no lo son todos, ¿no? Y se ha construido este Estado basándose sobre todo en la etnia birmana. Una sola lengua, cuando hay multitud de lenguas, una sola religión, que ha sido muchas veces el budismo, cuando muchas de estas etnias tienen otra religión, caso por ejemplo de los chinos, los kachin, que son más cristianos, etcétera, etcétera. Hay toda una serie de aspectos que han dificultado esto. Y ahora, se lo he visto hace poco con Aung San Suu Kyi, donde quiere sentarse a hablar con estos pueblos, estos partidos de representación étnica, para hablar de un verdadero federalismo. Pero veremos hasta dónde puede llegar, ¿no? Un poco la idea es, para acabar con toda esta tensión, estos conflictos armados, pues hablar de un verdadero federalismo con todas estas etnias. Pero no veo muy difícil que el ejército permita esta situación, porque ha sido la que principal ha defendido la unidad nacional a toda costa. Sí, esto quiero remarcar algo que vos decías con respecto al tema de la presencia de la cuestión colonial, porque estamos hablando de países que su descolonización empieza a mitad del siglo XX, no estamos hablando del siglo XV, del siglo XVI, como pasa en otros lugares, ¿no? O el siglo XVIII, el siglo XIX. Pasó ayer nomás, ¿no? Entonces, la hija del padre de la independencia es la jefa de Estado de hecho del país. Hay una continuidad que a veces es para quienes no están con la cabeza puesta en estos países, hablar de la colonia es hablar de tiempos remotos, ¿no? Y en cambio ahí no es así. Bueno, sí, acá, esta filmina que estamos viendo es un poco el tema electoral, los antecedentes más inmediatos de los que hablaba Max en la primera elección 2011, que fue más amañada y que no participó básicamente la NLD, y las de 2015 que ya se ven más, la presencia mayoritaria. Ahora, te quería hacer una pregunta también a vos, porque yo acá en la filmina hice grupos en disputa, porque aparece como diferencias entre el Tatmadaw, el ejército y el partido que lo representa. Como que muchas veces no son lo mismo, que hay internas entre ellos. No sé cómo lo ves vos eso. A ver, la USDP es un partido promilitar, pero que también es autónomo hasta cierto punto, porque no olvidemos que después están los militares que están fijos en el ¿no? Pero sí que es verdad que representa los intereses del ejército. Y yo creo que por eso también le ha perjudicado al USDP en estas elecciones, porque la gente no quiere ver más poder de los militares, ¿no? Y hay muchos elementos, pero el USDP se ha visto condicionado básicamente por su unión con los militares. Es un poco el brazo político para debilitar a la NLD, pero no le ha salido bien el resultado, ¿no? Aunque tiene cierta autonomía, yo creo que está bastante vinculado. Es verdad que el USDP está intentando presentar candidatos civiles, más que vinculados al ejército, pero le está costando mucho encontrar candidatos, digamos, adecuados para este mundo. Es decir, le cuesta porque todo el mundo la asocia al ejército. Mi opinión es que el USDP debería reformarse e incluso cambiar de nombre y cambiar otro tipo, aunque tenga una vinculación, poner candidatos que no procedan del ejército, sino del mundo civil. Y yo creo que esta es la alternativa que le queda para formar un partido político, digamos, dentro de lo que es la comunidad de etnia birmana, que se pueda oponer a la Liga Nacional por la Democracia, porque es que hoy en día no hay oposición. La única oposición es el ejército. Es cierto. Es decir, en estas elecciones... Sí, tengo una consulta de Daniel. En estas elecciones el USDP hizo un pedido formal al Tatmadaw para que interviniera la comisión electoral porque tuvo muchos candidatos que no fueron aceptados, principalmente en aquellos estados donde mejor le va, como el estado Shan y otros estados étnicos. Y el Tatmadaw, el general, el comandante en jefe, decidió no meterse, si bien después tuvo algunas declaraciones públicas pidiendo que se votara en favor de lo que sería mejor para la Unión, léase el USDP, decidió no intervenir la comisión electoral como sucedía en el pasado. ¿Te parece que eso es un guiño a la Liga o un poco soltarle la mano al USDP o tiene que ver con algún otro motivo?
Es difícil de analizar lo que piensa el ejército ahí, pero es posible que el ejército esté cómodo también con la liga. Es decir, no es un aliado, pero tampoco es un enemigo. Es decir, la liga ha demostrado a lo largo de estos años que respeta al ejército. La propia Aung San Suu Kyi hace declaraciones hablando bien del ejército, tiene una buena relación. No olvidemos que el ejército birmano fue fundado por Aung San, por el padre, y ella es vista como la hija del ejército, al menos de manera simbólica, y el hecho de que ella no haya buscado el enfrentamiento directo con las Fuerzas Armadas ha hecho que no vean en Aung San Suu Kyi una enemiga como pensaban en 2015. Es decir, en 2015 un poco la idea era, ella es nuestra enemiga, mientras que a lo largo de estos 5 años ella también ha intentado una política de cierto apaciguamiento con el ejército. El caso más claro es el de Arakan, ¿no? Donde ha dejado hacer a las Fuerzas Armadas lo que ha querido, ¿no? Un poco como diciendo, eso es asunto vuestro, yo os dejo allí lo que hagáis y yo gobierno aquí y tampoco toco vuestras prerrogativas. Es decir, al final la Liga Nacional por la Democracia no ha tocado los intereses de los militares, sobre todo en el ámbito económico ni político, aunque haga declaraciones de que quiere reformular la Constitución. Es decir, Aung San Suu Kyi creo que es suficientemente lista para saber que si se enfrenta al ejército puede perder o puede tener muchos problemas. Es más vale ir poco a poco, ganándose la confianza del ejército y más adelante ya veremos, ¿no? Y en ese aspecto el ejército pues dice, bueno, pues no estamos tan mal con la Liga Nacional por la Democracia, no nos hace la puñeta, nos deja hacer un poco lo que queremos y bueno, son los que han ganado y los dejamos hacer, ¿no? En ese Sí, aspecto yo sí. coincido con vos, Daniel, en esto. Yo agregaría dos cosas. El ejército, la USDP le pide al ejército que intervenga en este debate, pero con la cantidad paupérrima de votos que sacaron, el ejército tampoco va a jugar su prestigio apoyando un partido que sacó el 5% de los votos, de las bancas. Me parece que eso... Y además me parece que también hay líneas de conflicto entre el ejército, dentro del ejército, y con el ejército y el partido, que tienen que ver más con los negocios que con la política. Es decir, las líneas de fractura están por los negocios y no tanto por las cuestiones ideológicas, ¿no? Voy a pasar a la Totalmente de acuerdo. siguiente slide, que es un poco qué se votó en esta elección, ¿no? ¿Qué se votaba y qué no se votó también, que es el mapa que está a la derecha, ¿no? Porque se cancelaron elecciones, sobre todo en Estado Yan y en Rakhine. Por lo menos la argumentación fue por la violencia política que hay en esos lugares con los grupos étnicos y sus ejércitos particulares. ¿Te parece que había algo más atrás de esta suspensión? No, yo creo que la mayoría tienen que ver con que no hay las garantías de poder celebrar las elecciones digamos, con garantías. No creo que no creo que haya una intencionalidad detrás. Creo que en este caso es porque de verdad hay problemas. En otras elecciones, en 2010 y 2015, sí podía haber habido unos intereses más ajenos a lo mejor esto, pero en este caso sí creo que tiene que ver con que no se puede garantizar el voto y el desplazamiento de la gente para ir a votar, ¿no? Son zonas muchas de ellas cerradas a la gente, salvo a los que viven allí, son zonas militares donde hay tensiones y donde ha sido preferible no jugársela. Yo creo que en este caso sí tiene que ver con que son zonas un tanto inseguras hoy en día, ¿no? Donde hay todavía cierta actividad guerrillera y por el bien de los candidatos y esto, también son zonas que no son muy pobladas, entonces la cual cosa tampoco perjudica mucho, no son distritos especialmente importantes y al final no han sido decisivos para condicionar las elecciones, ¿no? Sí, yo quiero agregar lo siguiente, que efectivamente también es una herramienta del Estado federal para decirle a los rebeldes, bueno, ustedes no pueden estar combatiéndonos y al mismo tiempo pedir entrar al sistema político como si nada. Y el ejército abrió una puerta para elecciones complementarias, que es algo que se hace en Myanmar, que está condicionado por la ley, porque no se puede hacer el mismo año en que ha habido elecciones como esta, ni el año siguiente. O sea que no, a priori a corto plazo no puede haber elecciones complementarias, pero abrieron las puertas para una discusión de la integración de esas zonas que a priori, porque habría que ver, tendrían mayoría los partidos étnicos, ¿no? Pero a mí me parece también que efectivamente
hay algo acá, es lo que hablábamos antes, que es que el Estado Nacional no termina de conformarse y por lo tanto no puede garantizar lo que pasa en todo el territorio. Es decir, la Exacto. definición weberiana de Sí, monopolio de la violencia política y con todo un sí, territorio ya dice que el Estado de Myanmar no es un Estado, por lo menos, ¿no? Propiamente dicho, porque no controla el territorio, porque no es monopolio de la violencia y porque si además vemos el mapa que está a la derecha, esta característica de Myanmar como un enclave entre India y China al mismo tiempo, y con fronteras extensas con ambos, también marcan un poco la apertura, la influencia que tienen esos países, ¿no? sí, 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 sí. Es un país difícil de administrar, desde el norte que está China hasta el mar, India, Tailandia, el mundo budista, el mundo musulmán, se encuentra en una situación muy, muy compleja, ¿no? Es un país, de hecho, si nos miramos, de hecho las fronteras como tal no son las fronteras originales de Birmania, del imperio birmano, sino son las fronteras que diseñaron los británicos, ¿no? Y eso también resulta, por ejemplo, la zona de Arakan era una zona entre dos mundos, ¿no? Entre el mundo indio y el mundo budista, ¿no? No todo ese mundo estaba en manos. Es decir, cuando los británicos conquistan la zona de Bengala, una parte del territorio pasa a Birmania, otra parte queda desgajada. Es decir, todas estas zonas, todas las fronteras, incluso, que si nos fijamos, todo pasa sobre todo en la frontera con Tailandia y la frontera con Bangladesh, ¿no? Donde son esos territorios que nunca estuvieron en manos de nadie o eran en disputa entre las monarquías de Siam y Birmania, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso, pues claro, dificulta la construcción nacional, porque al final las fronteras las decidieron los poderes coloniales. Max, ¿y vos cómo ves la influencia china, que es uno de tus temas de interés en la política de las etnias? Bueno, ahí China es crucial hoy en día, a partir de la asunción de Xi Jinping al poder y de, bueno, eh, la postulación de la iniciativa de la ruta de la seda, o de la ruta y la franja. Myanmar es clave porque tiene un rol geoestratégico muy importante en esa zona. Primero, por lo que tiene que ver con el acceso al Océano Índico directo. Es decir, es un estado que le permite a China poder acceder de manera directa y dejar de depender tanto como lo está haciendo hoy en día en el mar de la China Meridional y el estrecho de Malaca para comerciar con Occidente. Y la otra cuestión es, bueno, la disputa histórica que tiene China con India, tanto sobre sus fronteras, como por la soberanía, sobre territorios enormes, como por ejemplo el estado de Arunachal Pradesh, que se puede ver ahí al lado de Bután, en la India, pero que China no reconoce como tal, y bueno, la idea que tienen ambos países sobre la proyección de su poderío. China con la nueva ruta de la seda e India con su política que ya lleva casi 30 años de mirar hacia el este o de actuar hacia el este, hoy en día con Narendra Modi. Pero me parece que lo principal, el rol principal que tiene China ahí es la cuestión extractiva de recursos y la utilización de Myanmar como una vía de acceso al Índico. Ahora ya se inauguró el oleoducto entre Kunming y Chaokpu, que es un oleoducto que pasa por todo el estado Kachin, luego por todo el valle del Irrawaddy y termina en el estado de Arakan, y es un oleoducto que le puede permitir en los próximos años a China acceder al petróleo del Golfo Pérsico de manera directa. No todo quizás, pero por lo menos una gran proporción de él y dejar de depender de las tasas de pasar por el mar de otros países. Además de, obviamente, la extracción de minerales en los cuales está involucrado varias empresas chinas en el estado Kachin, principalmente con extracción de esmeraldas y otras piedras preciosas, y también con la construcción de mega represas que tienen un impacto ambiental bastante importante o pueden llegar a tenerlo futuro. Sí, además ahí también yo leí bastante y me interesaba mucho, y que es un tema sobre el cual no hay tanta información disponible, que es el tema de los Hua, ¿no? Los Hua como un grupo étnico de origen chino, muy influido, se dice que incluso armado, porque tienen también su representación armada por los chinos, y que han sido también como un brazo para saber qué quiere China en la región. Así que yo creo que hay una influencia en las etnias y además también en el ejército, ¿no? Porque el tema de los negocios con los militares han sido muy importantes, los militares han ido y venido al respecto de todas maneras, pero esto se desacentúa con la política
hoy podemos decir frustrada de Trump hacia esta parte del mundo, que lo que ha hecho también es empujar hacia los brazos de China a la liga, a los militares y a las etnias, porque es el único gran jugador, digamos, que se ha mantenido. No sé qué piensas vos. Es el que más tiene para ofrecer también, me parece. Tanto económicamente, con los préstamos y además la inversión en infraestructura. Uno puede ver en las partes controladas por minorías étnicas que están en las fronteras, como el Estado Wa, ellos mismos se mencionan como Estado porque no reconocen al Estado de Myanmar, la Unión de Myanmar como un Estado que tenga soberanía sobre su territorio, pero también a las zonas de administración especial en el Estado Shan, como Kokang, ahí en el norte del estado, en que uno puede ver que los accesos con China están completamente abiertos. Recién este año, por la pandemia, estuvieron más restringida la circulación, pero son regiones en las cuales los letreros están en chino, son lugares en los cuales hay muchos casinos, cosas porque en China no se puede jugar. Entonces, hay mucha influencia china. El yuan es básicamente la moneda de curso legal y el mandarín se habla de manera mucho más amplia de lo que se puede hablar el Bamar. Los propios hijos de las dirigencias de estos estados étnicos van a estudiar a China, principalmente a la provincia de Yunnan en el sur. Entonces parecieran ser más estados satélites o provincias vasallas de China que efectivamente parte de la Unión de Myanmar. Daniel, y yo esto no me acuerdo ahora, pero todo este movimiento comunista tan fuerte que tuvo Birmania, Myanmar, ¿estaba relacionado con China o más con la Unión Soviética? Sí, sí había una relación con China, pero digamos que China en ese aspecto no tenía mucho interés, porque digamos que ya el gobierno de UNU, con su política de neutralidad, de formar parte del grupo de los no alineados, donde se reúne con Zhou Enlai en Bandung, nunca le prestó una gran atención, ¿no? Y el movimiento comunista, sobre todo, estuvo en la zona del Irrawaddy, también en Arakan y en algunas zonas del este, pero sí fue siempre un movimiento muy minoritario, ¿eh? Si bien es verdad que al principio tuvo mucha importancia, sobre todo en el año 45, fue bastante autónomo. Es después cuando la relación con China funciona, pero los chinos nunca tuvieron un interés muy grande en el comunismo birmano. Es decir, era más un apoyo, así digamos, general, como por ser un grupo comunista, pero nunca le prestaron una gran ayuda, ¿no? Porque nunca le vieron como un grupo especialmente importante. También es verdad que China no prestaba mucha atención a Birmania en esa época, y entonces nunca tuvo una relevancia muy grande, más allá de cierta solidaridad, pero nunca les interesó. Además, el comunismo birmano siempre también fue muy nacionalista, ¿no? Y no quería depender tanto de caer en manos de los chinos o de otros. Ya digo que nunca hubo una importancia, no hubo mucho interés en ellos. Para China, sobre todo, el comunismo era la relación con Corea del Norte, con la Unión Soviética, donde hay la rivalidad, y después con Vietnam. El resto de países no les interesó mucho, estaba alejado de sus focos de interés, ¿no? En ese aspecto no hay mucha relación. Algo interesante de lo que se votó y de las reglas de Myanmar es que se eligen ministros étnicos y que estos ministros en realidad solo pueden ser electas minorías, es decir, no minorías en su estado en que dominan, sino minorías en los estados que no dominan, ¿no? No sé, Max, creo que acá están los resultados en general, pero es una figura interesante de representación minoritaria, aunque finalmente la Liga se llevó casi todo, ¿no? Sí, es una de las cláusulas que introdujo la Constitución de 2008, un poco para darle más a esta cuestión federal, en decir, bueno, en los estados en los cuales hay minorías que son minorías a nivel nacional, pero hay otras minorías a nivel estadual o regional, bueno, tienen derecho a tener sus ministros étnicos, que en un principio uno podría haber pensado que iban a ser mayoritariamente parte de los partidos étnicos. Y uno lo que puede ver hoy en día es que la Liga por la Democracia se llevó casi todo, a excepción de algunos representantes del partido Shan y otros que más o menos han sido siempre alineados a lo mismo, como los Tang, que son los Palang o los Pao, pero son minorías muy pequeñas, los Shan no, pero estas minorías son muy pequeñas y tienen una cierta cohesión a la hora de votar.
Lo interesante es que en el resto de los casos, si bien los candidatos deben ser parte de esas minorías étnicas, también están afiliados a la Liga de la Democracia. Y ahí rompe un poco con la idea que se suele tener de que la Liga solamente es Bamar, porque también uno puede encontrar un apoyo muy fuerte en estos estados étnicos, y lo puede ver con el color como se ha pintado el mapa electoral este año también. Sí, acá también creo que un tema que queda también para estudiar, para los que les interesa ya más puntualmente, es el tema del partido MON, ¿no? Porque los MON digamos, cuando hay un sistema uninominal, hay que hacer alianzas, esto está claro, ¿no? El sistema no tiende a la fragmentación, sino más bien a enfrentarse por la única banca. Pero eso no ha sido así en todos los grupos étnicos. Y los MON son un ejemplo de cómo se unifican los partidos para conseguir más bancas y, bueno, y finalmente consiguen un buen resultado electoral, ¿no? Que ganan un ministro étnico en un estado que no es el estado donde son mayoría y además tienen bancas a nivel nacional. Sí, sí, Pero los bueno, MON son probablemente uno de los partidos que tiene más conciencia de unidad, la etnia misma. Primero porque, a diferencia de los Shan, que sí que son una minoría bastante amplia, los MON son más bien pocos, aunque tengan un pequeño estado asignado, ¿no? Lo que es el estado MON, son pocos, están mucho más repartidos, y en ese aspecto sí son un ejemplo, ¿no? De que pues, la unidad pues, hace la fuerza, ¿no? También los PAO, que son un grupo también bastante pequeño. Vemos, en cambio, los Shan, por ejemplo, están más divididos, ¿no? Vemos que, por ejemplo, hay varios partidos Shan, pero sobre todo hay uno que domina más, que es el Shan Nationality y for Democracy. Incluso los arakanés están más también divididos, el Arakan Front Party y el Arakan National Party. Hay que decir, y en esto estoy de acuerdo con lo que mencionabais, que si bien han tenido un resultado bueno los partidos étnicos, su resultado es un poco peor que en 2015. Han perdido unos cuantos diputados. Y eso se debe a que también la Liga Nacional por la Democracia ha demostrado una mayor sensibilidad en aquellos territorios, digamos, de minorías étnicas para que sus candidatos hayan sido elegidos. Es decir, hay una mayor diversidad de candidatos dentro de la Liga Nacional por la Democracia, de reclutar en este aspecto a miembros de minorías étnicas, a diferencia del partido más promilitar, ¿no? También hay que mencionar que una parte de la población o de las minorías étnicas votan también a la Liga Nacional por la Democracia con el fin de evitar que el partido promilitar tenga mucho poder. Es decir, es un voto un poco de mejor votar a la Liga Nacional por la Democracia, que nos tratará mejor que no otro partido más birmano, de etnia birmana, como puede ser la USDP, ¿no? Es decir, en ese aspecto también hay que ir con cuidado porque hay mucha gente que vota en las zonas militares por la Liga Nacional también como un mal menor, ¿no? Siempre nos tratará mejor, nos protegerá más la Liga Nacional por la Democracia, que tiene más sensibilidad en este campo. Bueno, lo que vemos un poco en la imagen de la derecha, cómo queda el Congreso, que queda pintado de rojo de la Liga, ¿no? Si bien ya estaba pintado así, han ganado bastantes más bancas, pero no llegan al porcentaje necesario para reformar la Constitución. Así que, digamos, sigue siendo peleado todavía la cuestión de cómo va a ser el futuro del régimen político en Myanmar. ¿Vos qué opinás, Max, al respecto? Que tendrían que ganar el 100% de los escaños que están, por los cuales CP puede votar, porque se necesita el 75% de todo el parlamento, sí, de todo el parlamento de las dos cámaras para poder cambiar la constitución. Y esto sería casi imposible. Eso implicaría un partido único. Yo creo que por ahí un poco esa era la idea de los militares, de saber que si ellos se garantizan el 25%, nunca va a llegar al 100% la NLD, por más de que esté bastante cerca, como podemos ver ahí en ese cuadro. Pero me parece también más interesante pensar esto que decía Daniel, retomando un poco de las razones por las cuales se sigue votando al USDP, ¿no? Porque pensando que los militares ya tienen representación y bueno, aquellos que se sienten más identificados, quizás las élites económicas que se beneficiaron durante décadas con el régimen o los mismos militares retirados, aparte de ellos, uno puede encontrar que el USDP lo votan, por ejemplo, en el estado Karenni,
en el cual un militar retirado, que no recuerdo su nombre en este momento, pero ganó un asiento en la Cámara Alta del Parlamento, y no lo ganó el representante del partido étnico. A mí me gustaría un poco escuchar también la opinión de ambos sobre qué les parece, cuáles son los motivos de eso, y si tiene que ver mucho el apostamiento que tienen los militares en los diferentes destacamentos que están generalmente en las zonas fronterizas y que son los estados étnicos, justamente porque están los conflictos ahí, y si ese voto tiene una influencia crucial a la hora de poder ganar las bancas de esos territorios. Bueno, antes de dejarlo, Daniel, yo diría ahí, me parece que efectivamente habría que ver el mapa más puntualmente, pero tiene que ver con las guardias armadas, y tiene que ver también con el ejército, con los destacamentos, aunque la Comisión Electoral este año le quitó la posibilidad de votar en los destacamentos, tenían que moverse, puso algunas trabas para que los militares destacados en las regiones étnicas se le complique la votación, pero aún así votaron. Yo creo que lo llamativo es el bajo porcentaje de votos que ha tenido el USDP luego de 5 años de gobierno de la Liga, mayoritario de la Liga, donde los resultados económicos, sociales y políticos no han sido brillantes. Entonces me parece que uno podía esperar, bueno, después de 5 años, algún castigo, un voto castigo a las políticas del gobierno de Aung San Suu Kyi, pero yo creo que la sociedad de Myanmar sigue votando en función de una transición a la democracia y sigue castigando al ejército. Yo creo que lo que se ve claramente es un voto castigo al ejército. Es decir, basta, no queremos saber nada con el ejército, que se mostró brutal, corrupto, ineficiente, y no importa cuáles sean los errores de la Liga es algo hacia que se puede ver hacia adelante, en cambio el ejército hay que terminarlo. Yo creo que ese es el mensaje para mí de esta elección, ¿no? Es decir, la transición no terminó. Si hay que votar más contra el ejército, se vota contra el ejército. Me parece que hay que mirarlo así, que otra discusión puede ser para los especialistas, puede ser para el mundo, pero la sociedad votó contra el ejército. Esa es mi opinión, por lo menos. No sé, Daniel, ¿tú qué opinas? Sí, no, estoy totalmente de acuerdo. Es decir, hay una cosa que está clara, y es que, a pesar de que, como bien dices, la Liga Nacional por la Democracia no ha cumplido con las expectativas que se esperaban de ellos, es decir, hay muchas promesas que se hicieron en 2015, muchas no se han hecho. Yo, por ejemplo, tengo apuntados que la reforma constitucional que prometieron no se hizo, la política de reconciliación nacional ha ido como ha ido. No ha habido una mejora económica, podríamos decir, sustancial. Desde ese aspecto, el país ha ido tirando, pero es verdad que la Liga Nacional de Democracia ha vuelto a ganar. Y ha vuelto a ganar por varios motivos. El primero, que la gente no quiere un regreso de los militares. Cualquier cosa menos el regreso de los militares. La corrupción, todos los problemas que han generado, y que la gente prefiere, pues al menos, tener un cierto margen de libertad, aunque no sea plena todavía, que el regreso de los militares. También creo que la figura de Aung San Suu Kyi, a pesar de las críticas y todo, sigue siendo incuestionable. Habría que ver hasta qué punto, qué parte de mérito tiene Aung San Suu Kyi en el triunfo de la Liga Nacional por la Democracia. Yo creo que es fundamental la figura de Aung San Suu Kyi, que sigue siendo, a pesar de todos los problemas, pues una líder carismática, es vista todavía por todo lo que hizo por la democracia, ser la hija de Aung San, todos estos elementos que configuran una figura que a lo mejor desde fuera ha perdido mucho prestigio, pero que en Birmania no ha sido así. Todavía conserva un gran prestigio, un gran cariño por parte de la gente, que la ve un poco ahora como la madre del país, ¿no? La madre de la nación, ¿no? Que se preocupa por sus hijos, ¿no? Y en ese aspecto, por ejemplo, el caso Rohingya es el más determinante. Aquí fuera se ha criticado mucho a la política de Aung San Suu Kyi, ella que había estado encerrada en casa, que había luchado por la democracia, no defender los derechos humanos. Pero es que esta es la visión que tienen los birmanos, la mayoría de birmanos, que los rohingyas no forman parte del país, son extranjeros en suelo birmano. Entonces, la política que se lleva hacia ellos es la correcta. Si a ello añadimos que ella se fue ahí al Tribunal Internacional de la Haya para defender los intereses birmanos, queda como la gran heroína, la que nos ha ido a defender en persona allí, ¿no? O sea, eso le ganó un prestigio a ojos de mucha gente, y dice, oye, esta nos defiende, esta mujer nos defiende, ¿no? Y en ese aspecto también se ha visto beneficiado, aparte de, como comentaremos seguramente más adelante, otros aspectos, ¿no? Sí, yo coincido con vos, y además quisiera agregar algunas cositas.
efectivamente es la única líder, es decir, el partido opositor no tiene liderazgos populares. Es lo que tú decías antes, son los militares. Y hasta que no haya un contralíder, alguien que pueda dar un mensaje diferente, Aung San Suu Kyi es la única. Yo cuando estuve hace poco tiempo en Myanmar, estuve haciendo entrevistas con diplomáticos, sectores del partido centristas, pero también la izquierda, periodistas, académicos, y todos a amar, ¿no? Pero efectivamente a mí me sorprendió el consenso que tenía la política hacia los rojillas. Me sorprendió con diferentes argumentaciones, argumentaciones más de derecha, más de tipo étnico, pero cuando hablé con expresos políticos, ellos me argumentaban, no, esto es un proyecto me decían textualmente, es un proyecto de Pakistán para armar un nuevo Estado, un Estado tapón, musulmán en la región, y por derecha y por izquierda el consenso era realmente importante. Entonces, cuando Aung San Suu Kyi va a defender a las Naciones Unidas, lo que está haciendo un poco es también ponerse por encima de las diferencias políticas, partidarias, porque su propio partido la presiona en ese sentido, ¿no? Entonces, creo que una pregunta que dejan estas elecciones abiertas es ¿quién va a suceder a Aung San Suu Kyi? Porque es una persona grande. Es cierto que Mahathir en Malasia llegó hasta los 94 gobernando, pero es, por lo que se ve... Y quiere volver. Y todavía está ahí. Pero Aung San Suu Kyi parece más frágil en algún punto. Bueno, a mí me parece en ese sentido que el tema de la sucesión es un tema muy importante, porque a pesar de la crítica de la prensa internacional, que ha sido muy severa con Aung San Suu Kyi, y también de otros países europeos, yo creo que a diferencia es la última esperanza de una democracia como la conocemos. Creo que los liderazgos dentro de la Liga tienen muchas más deficiencias, son menos democráticos. Y además quiero marcar también esto que me parece muy importante. En una democracia que no existía, con partidos que no existían, con una educación pública pésima, la calidad de la gestión pública de los funcionarios que puso la Liga en su primer término fue muy baja. Fue muy baja. Es decir, y esto es algo que lo reconocen ellos mismos. No tenemos funcionarios. De hecho, el ministro de Finanzas, creo que fue el de Finanzas, lo echaron porque había puesto en su currículum que tenía un cargo de posgrado, un posgrado que no tenía. Me parece que en ese sentido, pensemos más a nivel regional, en los grupos, en las ciudades, hay una falencia de gestión, de capacidad de gestión, que es muy importante destacar, ¿no? Si bien la Liga ahora fue más fina en la elección de los candidatos, subió el número de mujeres, dejó afuera a los sectores más activistas políticos para poner algunos técnicos. Me parece que esa es una falencia del país, ¿no? La falta de capacidad de gestión con problemas ambientales, étnicos, económicos, sociales, sanitarios, de todo tipo. No sé ustedes cómo lo ven. A mí me gustaría añadir... Sí, no, Daniel, adelante. Max, por favor. Ok, pero bien. Es cortito. No, un poco de esta falencia estructural me parece que viene también por la composición de lo que tiene que ver con la administración. El Departamento General de Administración de Myanmar, el GAD, estuvo durante décadas bajo el control del ejército directo, y recién a partir de estos últimos 5 años comenzó la transición desde el Ministerio del Interior hacia otro ministerio civil que no está controlado por los militares. Es decir, hasta ahora lo que se tenía es que toda la estructura de administración, que incluye también lo que tiene que ver con la infraestructura electoral, todo eso siempre estuvo controlado por militares que estaban generalmente puestos a dedos, y muchos de los cuales nunca fueron eficientes porque no tenían las credenciales como para poder ejercer la administración, especialmente en las regiones más remotas del país. En ese sentido, por eso también el Estado nunca podía llegar más allá del valle del Irrawaddy. Y hoy en día yo creo que con la transición hacia lo civil y con esta presión que hacen los grupos étnicos, que hasta, no completamente, pero en gran medida está siendo respondida por la Liga, de darle más lugar a representantes étnicos dentro del esquema de la administración pública, del GAD, del Departamento de Administración Pública, yo creo que eso puede traer buenas repercusiones a lo que tiene que ver con la gobernabilidad del Estado. Sí,
No sé, Daniel, ¿qué piensas? Sí, cuando en 2015 gana la Liga Nacional por la Democracia, al final para ellos también es una sorpresa la magnitud del triunfo, ¿no? Entonces, de pronto se encuentran que tienen que manejar un gran poder y no tienen muchas veces candidatos preparados, porque muchos eran gente que había sido activista en el pasado, pero sin formación, gente que estaba ahí metida por lo que fuera, y que tuvieron que ser nombrados, por, no sé, ya sea por amistad, por lealtad, pero que no tenían muchas veces la formación, y eso incluye incluso, gente incluso del gobierno, ¿no? Entonces, en estas elecciones yo creo que los candidatos, como bien habéis señalado, tienen una mayor formación, una mayor... Pero el problema, ¿cuál va a ser? Es, ¿qué pasará después de Aung San Suu Kyi? ¿Qué pasará con la Liga Nacional por la Democracia? Es decir, ¿hubiera sacado la Liga Nacional por la Democracia el mismo resultado sin Aung San Suu Kyi? Yo creo que no, ¿no? Y aquí es un elemento que en un futuro habrá que plantearse, ¿no? Se requiere, por ejemplo, que haya un partido de oposición fuerte que pueda contrarrestar, pues, las acciones también de la Liga Nacional por la Democracia, ¿no? Esto es lo que deja un poco preocupante. Una victoria tan grande, no sé si es buena hasta a nivel democrático, ¿no? Que no haya contrapesos a nivel de esto, ¿no? Y esto es uno de los problemas y que la Liga Nacional por la Democracia, pues, se ha encontrado ahora que tiene un poder casi completo, ¿no? Salvo los militares que están allí, pero que, bueno, en su momento se necesitan intervenir, ¿no? Y en ese aspecto, a mí me preocupa que no se consolide un sistema, no diría, digamos, multipartidista, que haya un único partido, aunque es un sistema multipartidista en la práctica, es casi unipartidista, ¿no? Con un partido que es tan poderoso y que no hay un rival, no hay, aunque sea bipartidista ya me parecería mejor, ¿no? Donde estén más equilibrados. Este aspecto es importante. Y después, ¿qué pasará, como digo, con la Liga Nacional por la Democracia cuando desaparezca la figura de Aung San Suu Kyi? ¿Explotará como partido? ¿Se mantendrá unido? ¿Se disgregará? Esto es también temas que esto, porque Aung San Suu Kyi tiene 75 años. Es verdad que seguirá siendo la líder, pero nada nos garantice que se pueda presentar dentro de 5 años. Totalmente. No, ya es algo interesante lo que dices porque efectivamente hay un bipartidismo, pero es entre el ejército y la liga. Entonces, Exactamente. el ejército tiene que dejar ese lugar, mientras se lo ocupe el ejército es difícil que surja alguna oposición nacional, ¿no? Y es cierto, para la liga es funcional porque sabe que al ejército le va a ganar siempre, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay algo que es interesante marcar, que sigo con el tema de la gestión. Quizás los países europeos y las ONGs internacionales deban incidir en tratar de apoyar más la formación de los gestores estatales de Myanmar, ¿no? Es decir, que eso es una apuesta hacia la democracia. Necesita Myanmar tener mejores funcionarios con respecto al cambio climático o a los problemas ambientales o los problemas. Necesita más que presiones como has tenido hasta ahora de sanciones, también necesita algún apoyo positivo porque me parece que hoy lo único que hace que Myanmar tenga alguna posibilidad de llamarlo algo parecido a una democracia es esa vieja generación, la de Aung San Suu Kyi y algunos otros, que ha estudiado en Inglaterra o ha estado vinculado a las Naciones Unidas o a la lucha por la democracia. Me parece que si no fuese por eso, lo que sigue es mucho más parecido a la media del sudeste asiático, a lo que podrían ser los partidos de Malasia o los partidos de Tailandia, porque en Myanmar observamos una gran vitalidad social, una gran vitalidad en la vida cultural, en la prensa, con todos los problemas que hay, ¿no? Pero vemos que la sociedad civil de algún modo brilla, no está apagada como si hoy lo vemos totalmente por opresión en Camboya, por ejemplo, ¿no? Es donde Hussein ha eliminado todo lo que había y todo está en los márgenes, o en los países comunistas, en Vietnam o en Laos, ¿no? Vemos que Myanmar es un país que todavía muestra una vitalidad que es la semilla que hay que poder intentar que florezca y que es la esperanza que tiene la democracia en un país, en una región donde no hay países totalmente democráticos, ¿no? Ningún país es totalmente democrático. O sea que me parece que Aung San Suu Kyi, con todo lo que es la crítica, yo la reivindico y quiero agregar algo más. En unas entrevistas que tuve con los grupos de izquierda de la Liga, en este caso habían formado una escuela de ciencia política, que no era una universidad, era la Escuela de Ciencia Política, que está en Yangon. Ellos me decían, los militares
apostaron al conflicto con los rohingyas porque querían, a propósito, debilitar la imagen internacional de Aung San Suu Kyi. O sea, hay una decisión estratégica, porque lo que más temían los militares es que Aung San Suu Kyi quisiera juzgarlos desde afuera, como pasó en Camboya o en otros lugares. Entonces, ellos lo que dicen, parte de lo que pasa en esa zona es una estrategia de los militares exitosa para erosionar el apoyo internacional de la líder, que no tiene mucha alternativa ahí. Está entre la espada y la pared. No sé cómo lo ves, Daniel. Sí, esto no sé, esto no sabría cómo analizar, lo desconozco bastante, me fío más de lo que dices en este aspecto, ¿no? Es verdad que la oposición es solo entre militares y... Perdón, es que me están llamando, perdona, no, perdona, te llamas, son cosas que están aquí. No hay Mi mujer problema. me llama cosas. No, yo la verdad es que lo que se me sabe, tú creo que lo conoces más que yo este elemento, ¿no? Yo no sé, no sabría qué opinar. Mejor te digo que estoy de acuerdo contigo porque no sabría qué decir en este aspecto. No sé, no te di Bueno, opinión. en este slide un poco es lo que veníamos hablando sobre el futuro de Myanmar, ¿no? Y todas las problemáticas que hay, ¿no? Ambientales, políticas, sociales, económicas. A mí me parece que efectivamente es como demasiado para un solo país, ¿sabes? ¿No? Para un solo El gobierno. narcotráfico, la migración interna, externa, la relación con Sí, los vecinos, y nos podemos Pero quisquillosos, es la tormenta perfecta para ese país. ha sobrevivido a todos los problemas. Yo creo que es un país mucho más fuerte. Ha sobrevivido a pesar de todo, los problemas, las dictaduras militares, los conflictos étnicos. Es un país que ha sobrevivido y yo creo que no sé, quiero ser optimista, ¿no? En este sentido, es decir, no es que tenga muchos problemas, pero no creo que esté peor de lo que estaba hace 30 o 40 años. no, eso está claro, ¿no? Pensemos también que Myanmar estaba totalmente cerrado, es decir, Sí, no tenían nada, no había sistema ni malo ni bueno de salud, no había ni carreteras, ni comunicación, ni teléfonos celulares, sí. no se prohibía el turismo, era una especie de Corea del Norte en otra escala, ¿no? Más Más pobre light. todavía. Sí, 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 sí. Ya digo, yo cuando estuve la primera vez hace ya pues 22, 23 años era un país completamente diferente. El avión en el que llegué era el único que había en el aeropuerto. El aeropuerto, que ahora es un gran aeropuerto, era como un aeropuerto más pequeño que un aeropuerto de provincias. Era un país mucho más, con muchos más problemas. Creo que hoy en día hay una sociedad civil cada vez más dinámica, que cada vez es más activa, grupos de jóvenes. Hay también un movimiento ecologista mucho más activo, que ya incluso, pues no olvidemos que hubo problemas cuando los chinos en un momento determinado quisieron hacer una presa en el norte del país y el gobierno tuvo que ceder muchas de sus cosas. Es decir, es una sociedad que está cambiando mucho. Internet, hoy en día todo el mundo tiene móviles. Bueno, tú has estado hace poco, ¿no? Y lo viste, ¿no? Que todo el mundo va con móviles de última generación. Eso sí tienen todos, ¿eh? Y es Sí, un además país que cambió mucho y como digo, hay una sociedad civil que está emergiendo y que cada vez cuestiona más cosas. La gente joven cuestiona incluso el poder de la Liga Nacional por la Democracia, aunque después le voten como mal menor. En ese aspecto yo le veo un gran futuro y creo que la democracia se irá consolidando, pero que costará. No hay que olvidar que la democracia, como la entienden en Asia, no muchas veces no es como la entendemos en Occidente o en América Latina. sí, está claro. Ahí, Eso que tú decías de los teléfonos, siempre lo usamos como ejemplo cuando a veces damos clases sobre esto, ¿no? Pensemos que de un año para otro hubo que proveer la tecnología, porque no había telefonía móvil, sí, hubo que poner desde los aparatos, las líneas, las antenas, para que millones y millones de personas, esto es lo que es la apertura del capitalismo también, ¿no? De repente, Myanmar se convirtió en la nueva joya del capitalismo global, porque estaba casi sin explotar, ¿no? Desde los recursos sí, naturales hasta las cuestiones más tecnológicas. Cuando uno camina las calles de Yangon, lo que encuentra a cada paso, por lo menos la última vez que fui, es gente en la calle vendiendo cosas para los celulares, para los teléfonos móviles, vendiendo sí, cualquier sí, cosa, pero siempre vinculada a la telefonía móvil, ¿no? Que ha sido como
la bandera con la cual se ha... Bueno, de hecho, a partir de eso están los problemas con Facebook y todos estos problemas que hay también por las campañas de odio y la suspensión del corte de la línea de internet también en varias regiones del país, ¿no? Pero efectivamente es un país que se ha abierto al mundo recientemente, y eso se vio al principio cuando tanto Obama como Hillary Clinton y Estados Unidos le dieron mucha importancia. Acá en América Latina, Brasil abrió su embajada en Myanmar, y me parece que eso también, los efectos de abrirse tan violentamente en tan corto tiempo, bueno, son cosas que se sienten. Yo estuve hace poco, como tú dices, y se ve en los hoteles, se ve los contrastes, porque de todas las capitales, bueno, no es más las capitales, Naypyidaw la capital ahora, pero podemos decir que es la ciudad más importante de Myanmar, comparadas con otras del sudeste asiático, está muy destruida, muy sucia, muy desorganizada, bueno, casi como Phnom Penh en algún punto, pero sin... Siempre lo ha estado así, ¿eh? No pienses que ha sido así, siempre ha sido así, ¿eh? Sí, es cierto. Siempre, no. El Lo otro que le da día... su encanto. Sí, tiene su encanto, pero el otro día veíamos en clase unos videos de la época de Rangún colonial, y era una ciudad, una sociedad mucho más ordenada, ¿no? Es decir, se veían autos. Yo les decía, en un punto me hacía acordar a los videos que veía del Buenos Aires de la década del 20 y del 10, ¿no? Hablábamos de esa Rangún a esta, que ha pasado mucho, ¿no? Me parece que también ahí hay algo que hay que valorar del país, que es cómo ha logrado insertarse en el capitalismo, y bueno, y van resolviendo los problemas a medida que van saliendo, ¿no? El de la empresa que tú decías, Midstone. Max, creo que tú seguiste el caso. Sí, Michine, que es la capital de Kachin, bueno, la presa que se quería poner ahí cerca es Midstone, y básicamente iba a inundar a la mitad de la capital. Eso causó un movimiento ecologista muy importante, pero es interesante también porque trascendió líneas partidarias, en el sentido de que tantos partidos étnicos como la Liga, hubo muchos referentes a nivel local, principalmente, no a nivel nacional, pero sí a nivel local, que organizaban protestas, que organizaban reuniones, que invitaban a referentes ambientales del resto del mundo. Australia las ONGs australianas tuvieron una presencia muy fuerte, tanto en Kachin como en el estado Shan. Eh, y me parece que ahí existe también una cuestión de una concientización local y una concientización en el sentido de decir, bueno, quizás si nosotros podemos forzarle la mano al Estado, oponiéndonos a esto. Y finalmente, Aung San Suu Kyi desistió del contrato de esa represa que le habían firmado el anterior presidente, Thein Sein, que era militar. Sí, sí. Por eso digo que hay una conciencia cada vez mayor, y en ese aspecto hay algo positivo. Yo creo que al final estas elecciones es verdad que han demostrado que Aung San Suu Kyi, pero yo confío que en un futuro... También hay que entender que estas elecciones se han hecho en un contexto muy complicado. Es decir, no se ha podido hacer una campaña electoral como se pretendía en un origen. Es decir, fijaos que los partidos pequeños o los nuevos partidos no han tenido representación. ¿También por qué? Pues porque no ha habido posibilidad de hacer una campaña electoral en muchos sitios. El confinamiento estricto hace que no pudieran hacer grandes celebraciones. Aquellos partidos no han podido ir a todas las partes del país. Y la gente al final ha votado un poco sobre seguro. La idea de, oye, pues mira, por lo seguro, la Liga Nacional por la Democracia. No hay otros partidos que hayan podido hacer la campaña que pretendían, ¿no? No vimos que el COVID también ha jugado un papel importante. Aung San Suu Kyi se ha erigido en defensora del país, ¿no? Cerrando el país, no dejando que entre el turismo, pues diciendo, yo me preocupo por vosotros que sois como mis hijos, ¿no? Eso a la gente, pues, yo cuando hablaba con birmanos a distancia me sorprendía, ¿no? De que estuvieran encantados de estar aislados, ¿no? Porque les daba mucho miedo que no vengan los extranjeros a contagiarnos, ¿no? Les han dado vacaciones a las empresas para poder... ¿no? Han aprovechado para hacer turismo por todo el país los birmanos y estaban encantados, ¿no? Y en ese aspecto se ha beneficiado también Aung San Suu Kyi, ¿no? También digo que
en un futuro, yo veo un futuro optimista para Birmania, con sus problemas, pero incluso yo espero estoy esperando un periodo post Aung San Suu Kyi para ver cómo funciona la cosa. En ese aspecto creo que veremos cómo será el futuro, ¿no? Pero hay mucha mayor conciencia. Creo que le han votado también, y como digo, como mal menor. Para evitar que los militares tengan poder, pues votemos a Aung San Suu Kyi. Pero cuando llegue el momento, a la NLD le darán también la patada. Sí, yo quiero retomar esto que tú decías, porque hay tres aspectos también que explican el triunfo electoral, y tú has tomado uno. La acción de Aung San Suu Kyi frente al COVID ha sido muy proactiva, hablando permanentemente, tomando medidas. Eso es una primera explicación. Y la segunda, ya la mencionamos, que es el ir a La Haya a defender al país. Eso le ha dado también este lugar de madre de la patria, que un poco también caracteriza a los liderazgos femeninos asiáticos, ¿no? Que, bueno, son numerosos en este sentido, Cory Aquino, Benazir Bhutto, por nombrar algunos, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces me parece que también esto explica un poco el triunfo electoral a partir de su propia proactividad, y también en un sentido, bueno, hay ya hay más experiencia del votante también, ¿no? Ya es la segunda vez hay elección, hay un voto más informado, hay capacidad. Fijémonos también, hay partidos nuevos que no les ha ido bien, pero que son ya desprendimientos de la liga. El partido de Yue Man, que fue el speaker de la Cámara y ex aliado de Suu Kyi, que le fue mal. El partido de los líderes del movimiento 888, sí, que también se han presentado a elecciones. Es decir, ya empieza a haber, ha habido un total, no sé cuántos, pero hubo una cantidad enorme de partidos políticos. Eso también habla de una vitalidad y de un movimiento. Pienso en Camboya, por ejemplo, donde es a la inversa, ¿no? Donde cada vez hay un solo partido, se reprime. Acá florecen los partidos políticos también. Entonces yo, como vos, Daniel, soy optimista, y creo que va a ser muy importante ahora también, y te dejo la pelota a vos y a Max, ¿qué va a hacer Biden? ¿Qué va a ser diferente o no frente a esta región? Hace pocos días Myanmar ha tenido un nuevo éxito también, que es ser parte del RCEP, de este gran convenio, este gran acuerdo de libre comercio que firmaron 15 países asiáticos y de Oceanía. Entonces, bueno, la presencia de Biden, ¿piensan que cambiará alguna de las políticas de Estados Unidos desde Myanmar? Dejo que conteste Max, que seguramente conoce mejor la política internacional de Birmania. Es una pregunta que la verdad que tiene un final abierto, pero podemos pensar un poco en cómo se ha caracterizado hasta ahora la política de Estados Unidos bajo ambos partidos respecto a ese, que ha sido muy diferente. Desde la estrategia del pivote hacia de Obama, y con la visita de Obama a Myanmar y de Hillary Clinton, hubo una apertura muy grande y un apoyo muy grande al proceso de democratización a comienzos de la década, que fue también secundada por la Unión Europea, a través de no solamente de apoyo político, sino también de apoyo comercial y de exenciones sobre algunos bienes que Myanmar exporta. Luego, con el gobierno de Trump, cualquier otro país que no fuera China en la región fue completamente dejado de lado y olvidado. Entonces, ahí yo creo que también fue un semillero para lo que sucedió con los Rohingya. Me parece que ese conflicto es lo que va a delimitar de ahora en más las relaciones internacionales de Myanmar, y de cómo se posicionan el resto de los países. Yo creo que tiene que ver con una cuestión más amplia, que es la de cómo se enfrentan con las minorías, con los abusos frente a las minorías étnicas y religiosas en el mundo. En ese sentido, me parece que una administración Biden que tiene una base electoral basada básicamente en minorías, y importantemente en la minoría musulmana en Estados Unidos, yo creo que no va a tener mucho lugar para tener una política más beneficiosa de lo que se viene teniendo en Myanmar. Aunque no les convenga estratégicamente, dado que quizás un balance o un equilibrio en la política respecto a cómo China está avanzando en la región sería lo conveniente. Yo creo que eso podría bajar las líneas y bajar los humos sobre
sobre la política que se está teniendo ahora de condena de lo que está sucediendo con los Rohingya, que el mismo Congreso de Estados Unidos ha pasado resoluciones y declaraciones al respecto. Me parece que no va a haber mucho cambio al respecto, y en todo caso lo que puede haber es una ala más dura, principalmente de la ala más a la izquierda del Partido Demócrata, que puede empujar por mayores sanciones al país. En ese caso, me parece que tanto el rol de ASEAN para poder disuadir a estos procesos va a ser importante, y también el gran benefactor de estos países del sudeste asiático, los países en construcción del sudeste asiático, que es la Unión Europea. A mí me parece que ahora, con un poco el viraje que está teniendo la Unión Europea respecto a su política hacia los musulmanes, que venía de una tolerancia total hacia una política un poco más cauta, luego de los sucesos que pasaron en Francia y de las declaraciones de Macron, me parece que quizás ahí va a haber un lugar para poder tener un apoyo en Occidente distinto al de Estados Unidos. No sé, Daniel, vos desde la Yo propia estoy de Unión, ¿qué acuerdo. pensás al respecto? Bueno, yo estoy de acuerdo en que, bueno, la Unión Europea se ha mostrado muy crítica hacia Aung San Suu Kyi por la cuestión de los rohingyas, pero no es menos cierto que es un problema que queda muy lejos, ¿no?, para la Unión Europea. Yo creo que la Unión Europea ahora, con los problemas que está teniendo, no va a fijarse mucho en lo que está sucediendo en Birmania, más allá de que haya alguna matanza o alguna cosa concreta, ¿no? Y en el caso de Estados Unidos, es verdad que la administración de Biden va a tener que lidiar con una cuestión. Primero, los derechos humanos, si son una prioridad de su política exterior, pero después también el pragmatismo, la realidad. Si empieza a entrar en el tema de los derechos humanos, veremos cómo avanzará China en toda esa zona del sudeste de Asia, ¿no?, donde los derechos humanos, digamos, son como una cuestión interna, ¿no? Los birmanos consideran que la cuestión rohingya es una cuestión interna y sobre todo se tiene que solucionar expulsando a los rohingya del país. Esto lo tienen muy claro, ¿no? Claro, esto en la cuestión de derechos humanos, Estados Unidos lo va a tener complicado, pero todo lo que haga puede tener sus consecuencias en la posición china. Los chinos no tienen problemas porque les dan igual los rohingya y ellos pactan con el que esté allí, ¿no? En ese aspecto, los chinos tienen menos escrúpulos, si queréis llamarlo así, en lo que es la política exterior, ¿no? La idea un poco de que quien manda en cada país nos es igual, mientras nosotros podamos nuestros intereses, pues salgan beneficiados, ¿no? Ahí veremos cuál es la posición del nuevo gobierno americano, que ya digo, lo va a tener complicado, ¿eh?, porque la cuestión de los derechos humanos cada vez tiene más peso en el mundo, pero sobre todo en Estados Unidos, donde, como bien dices, las minorías, la cuestión rohingya, pues es un material sensible. Y no olvidemos que hay comunidades rohingya en Estados Unidos que también ejercen su presión y además intentan ahora, últimamente, unir todas estas redes de apoyo de los países musulmanes, bengalíes, indonesios. Indonesia también ha protestado en su momento, y veremos cuál es la situación, pero no será fácil para Biden tener que hacer frente a esa situación, porque si hay algo que une y que refuerza el nacionalismo birmano es la cuestión rohingya, ¿eh? Es una cosa que, ya digo, yo que tengo familia incluso birmana por parte de mi mujer, pues digo, ostras, la visión, que no es que quieran que los maten, pero como que les gustaría echarlos del país. Pero es una idea que lleva décadas en la mentalidad birmana, ¿eh? Es decir, no es una cuestión actual, es una cosa que tanto derecha, izquierda como centro, lo que sea, para los birmanos se ponen de acuerdo en ese aspecto. Desde los más liberales a los más conservadores, ¿no? Que los rohingya no forman parte de la comunidad del país, lo que es Birmania. A diferencia de otras etnias que sí, ¿eh?, que podrán tener más o mejor relación, pero los rohingya son, digamos, gente que debe volver a su país de origen, que es Bangladesh, según ellos. Sí, yo diría que Biden va a tener bastante con la situación interna de su país, que va a estar muy conflictiva Sí. el año que sigue también. Me parece que este tratado de libre comercio que se firmó por estos 15 países tiene algo muy importante para remarcar, es que no tiene condicionamientos ambientales, ni derechos humanos, ni derechos laborales, ¿no? A diferencia del TPP, que tenía regulaciones, el que abandonó Trump. Entonces me parece que una presión sin cálculo puede terminar, como dice Daniel, empujando a Myanmar
finalmente hacia los brazos de China, que es lo que ha ocurrido. Yo creo que algo inteligente sería, algo que Estados Unidos ha hecho, fue, a diferencia de Europa, que se ha dedicado a castigar a Aung San Suu Kyi, que parece una estrategia equivocada, Estados Unidos se ha dedicado a castigar a los militares, no dejándolos entrar al país, no dándoles visas, congelando sus cuentas en Estados Unidos. Y me parece que tiene que combinarse ese tipo de medidas mucho más detalladas con un estímulo, me parece a mí, a los partidos, a los artistas, a los intelectuales, a los académicos, darle mayor vida, mayor impulso a la vida civil del país. Yo creo que esa es la semilla de la democracia, esa es la barrera contra los autoritarismos, y esa sería una política inteligente, me parece, hacia Myanmar, sobre todo pensando que Aung San Suu Kyi está viviendo sus últimos años de liderazgo político, sean 5, sean 10, pero sus últimos años, y que su muerte o su retiro o lo que sea que pase con ella va a abrir una caja de Pandora en el partido y en el país que, viendo la media regional, me parece que no va a ser del gusto europeo, ni norteamericano, ni occidental, ¿no? Entonces me parece que hay que hacer algo inteligente ahí, más que algo... hasta ahora a mí me han parecido muy fuera de lugar las sanciones contra ella, ¿no? Porque efectivamente ella no maneja la policía, no maneja el ejército, no tenía capacidad de pararse frente al ejército y decirle no vayan, porque además su propio partido y como tú dices, la propia sociedad no se lo permitía. Entonces me parece que castigarla a ella es debilitar la democracia también. Entonces, pero bueno, es cierto, el futuro lo dirá. Yo soy optimista como tú y nada, ahora habrá que esperar ver qué pasa en los próximos tiempos, ¿no? Sí, a ver qué pasa, sobre todo si se presenta para dentro de 5 años o si ya se retira definitivamente, y veremos también hay que decir que era un primer gobierno de la Liga Nacional por la Democracia, ya un segundo, yo soy de la opinión de que la gente les va a exigir más. El primero era un poco el primero después de los militares, ¿no? Y se les ha consentido muchas cosas. También, como digo, se han visto beneficiados, como bien decís, por el COVID, por el coronavirus, que digamos ha reforzado su figura en ese aspecto. Pero veremos en 105 años cuál es el resultado. Ahora es cuando les van a pedir resultados a la Liga Nacional por la Democracia. El primero era un poco, bueno, habéis llegado. Ahora ya estáis consolidados porque encima han tenido mejor resultado, con lo cual se les exigirá más. Y veremos si pueden responder a las demandas de la sociedad o a buena parte de ellas. Tú, Max, para cerrar, ¿alguna idea? A mí me parece que concuerdo con lo que han estado diciendo y el futuro, en que claramente sabemos que Suu Kyi tiene su tiempo contado por una cuestión cronológica de la vida, va a tener que ver con que la liga se va a dividir, porque hoy en día lo único que la mantiene cohesionada entre sus diferentes generaciones, sus diferentes alas, sí, es la figura de ella. Luego eso se va a dividir y a mí me parece que cómo se divida, en qué condiciones y en cuántas partes va a ser lo que va a poder condicionar la gobernabilidad del país. Si tenemos una decisión de decenas de partidos, la gobernabilidad se va a tornar muy difícil y yo creo que eso puede abrir la puerta para un retroceso hacia un gobierno militar de nuevo. Ahora bien, si existen... si existen algunas facciones importantes, o por lo menos dos, que puedan formar gobiernos de coalición, yo creo que eso va a ser importante para consolidar el camino que estamos viendo hasta ahora. Bueno, espero Totalmente de que para acuerdo. los que han visto No, esta... totalmente de acuerdo. No olvidemos que la Liga Nacional por la Democracia es lo que es una liga de partidos. Claro. Son todos dentro de partidos que están metidos, donde la figura aglutinadora es Aung San Suu Kyi. Por eso digo que aquí la cuestión será qué pasará después de ella. Porque claro, ella es la figura líder, la que aglutina, digamos, la líder incuestionable, por decirlo claro. Pero hay otros líderes detrás que no tienen tanto el prestigio. Y mucha gente vota a la Liga Nacional por la Democracia por Aung San Suu Kyi. Y me lo dicen los birmanos, me lo dicen, votamos a Aung San Suu Kyi, no a la Liga Nacional por la Democracia, porque muchos de sus compañeros no nos gustan. Pero ella un poco todavía tiene el prestigio, es como parece incorruptible, pero los que están a su alrededor no tienen el mismo prestigio ni están tan bien vistos por la sociedad, ¿eh?
Muchos dicen, son corruptos, pero bueno, está Aung San Suu Kyi por encima. Sí, Cuando no esté ella, veremos lo que pasa. Eso se ve en las entrevistas que he hecho también, y Sí. cuando estaba caminando la calle, hablando con la gente común, eso se ve, pero claramente. Creo que también dos cosas para mostrar positivas. Aquellos candidatos de la USDP que han hecho campañas racistas muy fuertes, hay un candidato que se paró en un acto, dijo, vean, mi mujer no es china, vean, mis hijos no son extranjeros. Esos candidatos han perdido. Eso es un buen mensaje también. Y segundo, candidatos muy complejos, como este líder populista, empresario, que está metido con las mafias, sus partidos han sido directamente intervenidos por la justicia antes de empezar, ¿no? Que también ha sido un buen mensaje por la democracia. Y quizás este sistema partidario, multipartidario que Daniel reclama como una cosa básica de una democracia, surja de partidos de la NLD, ¿no? que sea como un Big Band finalmente democrático, y de ahí se forme una democracia multipartidaria. Yo creo que hay que seguir el caso de Myanmar. Quería decir como cierre a todos los que nos han visto, que ojalá sean varios cuando subamos a las redes, que hay que investigar más sobre Myanmar, que pueden recurrir por vía internet a nuestras páginas y preguntarnos, y también ofrecerse, porque para los países occidentales, para Latinoamérica, para España, no solo es un gran mercado importante, es también un país que marca tendencias en muchas cosas, culturales, políticas en la región, y en un mundo que cada vez está más llevando hacia Asia, hacia el poder global. Tenemos que saber más de ellos, es nuestra responsabilidad, ¿no? Así que creo que esta charla ha sido muy buena porque toca temas que no son habituales en las agendas académicas, porque nos ha puesto en contacto a los tres, y bueno, ahora voy a cortar la filmación, pero seguimos charlando unos minutos más. Muy bien. Muchas gracias.